Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Nuestro equipo, como de costumbre, es en la edición, en los mandos, nuestro Daniel Jándula, nuestro querido Daniel. Y aquí ante las cámaras tenemos por un lado a Lázaro Covadlo. Hola Lázaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. María José Peña. Hola María José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Graciela Molinelli. Hola Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Y yo, que soy David Monteagudo. Pues nada, vamos a empezar ya nuestro programa de hoy, en el que vamos a comentar un cuento de Paul Bowles. Paul Bowles, que es un autor al que muchos conocimos. Yo tengo que reconocer que yo lo conocí a raíz de la película de Bertolucci, como mucha gente lo conoció. Igual que entonces, yo, sí, también, sí. La película El cielo protector, que está basado precisamente en su primera novela, y por otra parte una buena película, porque aparte de que Bertolucci casi nunca falla, pues era una buena película. Y ahí conocimos a Paul Bowles. Incluso él tenía un cameo, un breve cameo en la película. En la película él salía un rato hablando. Bueno, pues nada, este cuento que vamos a comentar hoy, porque no comentaremos una de sus novelas, sino un cuento, es uno que se titula El tiempo de la amistad. Un cuento escrito en el 1962, el año en que yo nací, el 62, escrito en Tánger, en donde Bowles vivió durante muchísimos años, en Tánger. Y nada, yo ahora le cedo la palabra a Graciela Molinelli, porque ella es la que nos ha sugerido este cuento, para que nos ponga en antecedentes y nos explique cosas sobre el autor y sobre el cuento, supongo. Así que, Graciela, cuando quieras. Bueno, pues Paul Bowles es un autor considerado de culto. Ha sido reeditado en fecha reciente por Edasa en El cielo protector y Cuentos escogidos, pero tiene muchas otras novelas y además de los cuentos escogidos, otros cuentos, pero su reciente publicación lo ha vuelto a poner sobre el tapete. Es uno de los escritores más fascinantes que yo he leído. Tal vez por el ámbito en el que se desarrollan sus novelas, que es ese mundo africano que tan bien pinta y tan bien transmite ese clima ominoso del desierto y el desconocimiento que los descendientes de europeos tienen, o los europeos tienen, del pensamiento de los africanos y del mundo musulmán, que es totalmente distinto a lo que ellos están acostumbrados a conocer. Tan distinto que tanto las costumbres como la manera de manifestarse de esas costumbres es algo totalmente ajeno al mundo europeo. Eso es lo que Bowles ha pintado en sus cuentos, y lo que se ve acá en El tiempo de la amistad, que es uno de los cuentos más delicados que tiene Bowles, que en realidad ha escrito cuentos terribles, que he preferido que no sea ese el que tengamos que comentar alguno de los terribles, sino este, que es tan fino, que realmente es algo muy bonito de leer. Bueno, él nació en Nueva York. Paul Bowles nació en Nueva York en 1910 y murió en Marruecos, en Tánger, ahí donde transcurren casi todas sus novelas. Cuando viajó a París se comunicó con lo que se llamó la generación perdida o la generación terrible, aquella generación donde estaba Juna Barnes, Ezra Pound, y fue protegido de Gertrude Stein, que lo incorporó a sus salones. Él fue un joven bohemio que se dedicó a estar con sus colegas, con los que tenía alguna comunicación, escribió poemas, pero finalmente viajó a Tánger
a radicarse allí, y es allí donde transcurre casi toda su obra. Esos primeros años en Francia y en Nueva York le dieron esta predilección por las lecturas y por esa forma de escribir y de narrar. Viajó por Latinoamérica también y se casó con lo que fue conocida como Jane Bowles, una novelista también bisexual. Se estableció definitivamente en Tánger, y en Marruecos, como dije, están ambientadas casi todas sus obras. El cuento que les propuse es un cuento que narra los viajes que hace una señora alemana a los enclaves franceses colonizados por Francia en el desierto del Sahara y sus oasis. Y la despedida final que tiene, la amistad que tiene esta mujer con un niño que va creciendo, y cómo va desarrollándose esa amistad, donde ella primero intenta enseñarle y luego lo convierte en la persona que lo acompaña en sus viajes, viendo que él es mucho más útil en esas aventuras que tienen juntos de moverse por los oasis y verlos, que en la actividad intelectual. Como es una señora europea y le brinda enseñanzas y eventualmente esos turbantes caros, el padre del niño deja que esté con ella y que viaje con ella. Yo creo que en el cuento se adivina una tensión que tiene que ver también con lo sexual, aunque no es evidente, pero sí lo que hay es una comunicación espiritual muy intensa entre el joven y la señora. Y el final es realmente un final extraordinario, porque ahí se nota lo que ella esperaba y cómo se frustra con lo que finalmente no sucede, que es que ella pueda quedarse en Marruecos o seguir viniendo al África, porque ya va a venir la guerra y eso va a ser imposible. Esta situación de extrema delicadeza está pintada muy bien por Bowles en su relato, y el ambiente africano y el sentimiento musulmán y el hecho de que el niño luego va a la guerra, ¿no? A pesar de que ha bebido del occidente, pero que en el fondo de su corazón lo rechaza. Ustedes, los nazarenos, de esto no saben nada. Sí. Así que es notable, y espero que les haya gustado como me gustó a mí. Y entonces ahora os dejo. Vale, muy bien. Pues a ver ahora qué es lo que nos comenta Lázaro. Y entre todos yo creo que irán saliendo cosas. Yo creo que sí. Venga, Lázaro. Bueno, a mí me ha parecido un buen cuento. Un buen cuento, pero digamos que no tiene aristas para, digamos, no tiene, no me logró conmover al extremo, ¿no? Así como, a mí cada vez me gustan más las cosas así, iconoclastas, así, que rompedoras, pero sí, me pareció un buen cuento. Yo pensaba, me parece como un cuento paisajista, ¿no? Sí. Y es curioso porque otro cuento que hace tiempo que nos trajo Graciela, el de, ¿cómo se llama? Truman Capote, ¿sí? Sí. También es la amistad entre una mujer mayor y un niño, ¿no? Sí. En este caso ambos están totalmente desvalidos, pero es una amistad muy bonita. Y en este cuento pasa lo mismo, ¿no? Es una mujer mayor y un niño. Lo que pasa es que la mujer mayor, en el ambiente en que se mueve ahí, que va a ese lugar cada año, es relativamente poderosa ahí, ¿no? No es desvalida.
es decir, la señora Fräulein Windling, una cosa así. Fräulein Windling, sí. Sí. Y después el niño, está muy bien retratado, tanto la mujer como el chico Slimane, que vendría a ser Como Salomón. Salomón, sí, sí, que en el es Shlomo, ¿no? Sí. Sí. Y yo tenía, traducido al yiddish, porque yo tenía un tío que se llama Shloime. Sí. Parece que el rey Salomón, aparte de tener muchas mujeres, dejó muchos recuerdos. Bueno, sí, me parece un buen cuento, digno de ser leído. Yo no había leído nada de Bowles, igual que vosotros supe de él por la película esta, El cielo protector, ¿no? Que sí, que es una película interesante. Y me propongo, cuando pueda, leer otras cosas, ¿no?, de él. Ahora, ya digo, me pareció un poquito plano todo el cuento, ¿no? Pero bueno, así que, a ver, por ejemplo, no tiene la envergadura rompedora que, por ejemplo, tiene otros cuentos, el de Bruno Schulz, por ejemplo, tan onírico, ¿no? Así que, o otros cuentos así. Pero es un cuento interesante y no me inspira muchas más cosas que decir, ¿no? Lo he leído con agrado, ¿no? Salvo el hecho puntual de tener que leerlo en el ordenador, que voy a ver cuándo arreglo o me compro otra impresora, porque me gusta leer en papel, ¿no? Y nada más puedo decir, la verdad que no puedo decir mucho más de este cuento. Bueno, luego supongo que en el debate es probable que tengas alguna otra opinión que aportar. Puede ser. Yo, entonces, sobre Paul Bowles, ya que tienes curiosidad e interés y no te gusta leer con el ordenador, puedo dejarte un libro en estos encuentros que tenemos a veces tú y yo. Puedo dejarte un libro en el que hay un cuento de Bowles, que ese sí que tiene bastantes aristas. Es uno que conoce Graciela, un cuento bastante bestia y creo que ese te gustará más, quizá, no sé, por los gustos que tú tienes, yo creo que te gustará, así que algún día ya te lo pasaré para que lo puedas leer. Oye, pero que no me disgustó el cuento, me gustó, me gustó haberlo leído y todo eso. Lo que digo es que, claro, no está en el panorama de mis gustos especiales, ¿no? Así sí. Oye, por cierto, saliendo un poco, ¿te has leído ya La aventura equinocial de López de Aguirre? Estoy a punto de terminarla, ¿eh? En cuanto la termine te doy una opinión completa, todo muy bien. Un estudio crítico sobre el libro. Vale, estupendo. Muy bien, pues nada, vamos a ver ahora qué nos cuenta María José. Pues nada, yo lo he leído también con agrado y con curiosidad, porque realmente no había leído nada de Paul Bowles. Había leído sobre su biografía, cosas aquí y allá. Tenía una idea de lo que él había representado en el panorama de las letras, más por el espacio físico que retrató en sus novelas, en su literatura, que por ella misma. Quizás sin esta fascinación de lo oriental, no sé, su tarea literaria cuál hubiera sido, no lo sé. La verdad es que creo que todos los autores se reflejan en lo que escriben, en cualquiera de sus obras. Y yo creo que en esta, pues, a mi parecer, también Paul Bowles se retrata. Se retrata mucho. Graciela, ¿en el niño o la señora? Dime. ¿En el niño o en la señora? ¿Dónde crees que se No. Se retrata retratándoles a ambos. Ahí, muy bien, eso. Se retrata retratándoles a ellos. Eso. Él escoge el tema, él escoge los protagonistas, él escoge el entorno y él escoge la idea principal que deja ahí latente, que a mí me parece que es la incapacidad de comunicarse dos mundos distintos. O sea, él escoge y él se retrata. Claro que lo que él escoge es también
tiene personalidad por sí mismo. No analizamos aquí solamente la literatura de Paul Bowles, sino sobre qué escribió, sobre ese Oriente fascinante que ya tuvo, bueno, ya fue conocido en Occidente a través de las pinturas de Delacroix y que luego pues hubo muchísima más gente que recaló allí y que fue un lugar de moda. No dice en qué punto está escrito el libro. Sabemos que es del año 62, no dice el punto exacto, pero puesto que él se radicó en Tánger. Tánger, hemos de suponer que la aldea en la que se mueve su protagonista y el muchacho, pues debía estar próxima, en el protectorado francés, en los arrabales de la ciudad. Claro, eso tiene su importancia. Como una mujer suiza, creo que suiza, ¿no? Sí que es Suiza, sí. Suiza. Recala allí. ¿Por qué? ¿Qué busca allí en una aldea perdida? Bueno, pues es que Tánger era un paraíso muy atractivo para todo el mundo. Desde 1925, creo, o 22, por ahí, tenía el estatuto de ciudad internacional. Allí el comercio era absolutamente libre, allí se convivían distintas comunidades religiosas, musulmanes, cristianos, judíos. Allí, después de Delacroix y también de Matisse, que también se dejó caer por allí, pasar por aquel Oriente lleno de luz, lleno de sugestión, lleno de todo lo que faltaba aquí en Occidente, pues era un acicate. Las almas errantes, los escritores, los nómadas, todos querían ir allí. Lo mismo iban escritores y artistas, que iban millonarios, excéntricos. Todo el que quería rodar un poco por el mundo pasaba por Tánger. Y entonces esta mujer acabó en Tánger o en sus arrabales. Si no, no tiene mucho sentido imaginárnosla allí. Yo al menos no puedo concebir que una persona tenga interés por vivir aquella vida, si no es porque le alienta una consideración de todo el entorno, de toda la fascinación de aquel entorno. En aquella ciudad libre, bueno, hubo un periodo en que no fue libre, que fue cuando fue ocupada por Franco de 1940 a 45, cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Pero luego volvió su estatuto de ciudad libre. Eso hizo muy atractiva la ciudad y eso explica, a mi juicio, que esa mujer permaneciera allí. Esa mujer y tantos otros que no salen en la historia, pero que recalaron por allí. Bueno, ¿qué nos cuenta la historia? La historia a mí me parece que nos cuenta que lo que persiguen, llenar un sentimiento de soledad que les atenaza por el mundo y que por eso les hace rodar a toda esta gente buscando escenarios distintos, pues no acaban de encontrar esa capacidad para comunicarse con los demás. La soledad la llevan arrastrando y con ellos, con el Oriente tampoco es posible entenderse. Son personajes diferentes. Ella es una mujer, él es un hombre. De edades no lo explican, no dicen qué edad tiene ella. En ningún momento se dice. No sé. Pero se dice la edad que tiene él, que es un adolescente. Imaginamos que entre 12 y 16 años. Es joven. Son de condición económica distinta. Ella puede vivir allí sin agobios económicos. Para él la subsistencia es una aventura. Ella manda, escoge a este o al otro para que sean un poco sus criados, sus conductores, para que le lleven, le traigan, para que estén a su servicio. Él tiene que esperar que alguien le ofrezca eso. No tiene... Son dos mundos opuestos y dos maneras de entender el mundo opuestas. Ella, al final, ¿qué ocurre? Se separan cuando estalla la guerra. Estalla la guerra porque Marruecos pretende ser independiente, bueno, pretende y lo consigue, claro, y toma la ciudad de Tánger. En aquel momento, el protectorado francés, que era Marruecos, pues es un lugar inseguro. ¿Ella qué hace? Vuelve a lo seguro. Ella lo tiene asegurado todo. Elude el peligro y vuelve a lo seguro.
¿Él qué hace? Se inmersiona en el peligro, no le cabe otra, se va a la guerra. Son dos mundos de imposible encuentro, creo yo. También cuando hay una escena donde se ve muy claro, cuando ella monta el Belén para sorprenderle a él y él se lo come. Bueno, ella quería explicar algo y él tenía necesidad de comer porque no había comido aquel día. ¿Cómo se pueden encontrar dos mundos así? Es casi imposible. Yo creo que ese afán que ella va mostrando a lo largo de todo el relato se muestra siempre imposible, y eso creo que es el gran acierto de Paul Bowles, que refleja que en realidad, aunque convivan en el mundo espacio, son dos mundos que no logran aprisionarse, ni comunicarse, ni entenderse, y que están destinados a separarse. Los personajes son muy bonitos. Ella no me gusta demasiado, un poco autoritaria, tiene el pozo del occidental, del colonialismo, del que allí manda, del que allí lo tiene todo resuelto. Él, pues, es un muchacho que parece fascinado por un occidente y por todo lo que ella puede ofrecerle. Es un muchacho que bueno, está abierto a todas esas experiencias que sin ella no podría nunca entender ni comprender, pero sin embargo está mediatizado por su origen. Muchas veces le dice, no, eso no. Cuando le habla de las convicciones religiosas, bueno, aunque ella es agnóstica, pero bueno, cuando le explica las de Occidente, él las rechaza, lo tiene claro. También en un momento dado le hace ver que hay que seguir el sueño nacionalista de Marruecos. Es que es natural, es su vida, no puede tener otra. Están muy bien retratados los dos, pero lo que mejor retratado a mi juicio está es esa incapacidad para aproximarse. Y luego hay un tercer personaje que a mí me ha gustado mucho. Ese tercer personaje es el paisaje, es el desierto, es el calor de las rocas, es el viento, es aquellas, ¿cómo se llaman? Las dunas del desierto, aquella aspereza de un paisaje desolador y sin embargo de una belleza que ahí es donde a mí me parece que más refleja Bowles su carácter poético, porque con los personajes yo no le veo poesía, yo no le veo que penetre en el tuétano de los mismos. Sí, lo veo que eso lo hace cuando describe el paisaje, aquellas palmeras, aquel cielo inmenso, es el verdadero personaje del relato, por lo menos el que a mí más me ha gustado. Y luego ese estilo que tiene Bowles, pues bueno, me parece bastante desapasionado, muy sobrio. Le falta un poco de pasión para mi gusto, le falta un poco de transmitir algo más. No sé si recordáis, hay una escena cuando ella le explica también la historia del Belén o algo así, dice, después se sonó. Vaya, pues no sé, me parece como si terminara con una frase muy prosaica, un momento en que ella pretendía que fuera de comunión con él. Así que este estilo desapasionado, seco, distante de Bowles no me gusta. Sí me gusta cuando describe el paisaje. Son los momentos más bonitos que hay. ¿Y qué más quería yo decir? Pues, bueno, mi opinión ya la voy diciendo a lo largo de todo lo que he dicho. Sí, está bien, me gusta, está bien introducirse en otros escenarios, pero bueno, le falta un poco de alma para mi gusto. Y en el fondo me parece que late ese mensaje un poco pesimista, quizá también determinado un poco por su propia vida, porque la vida que él llevó con su esposa tampoco fue de plenitud, sino que fue
una vida marcada por encuentros y desencuentros. Ya hicieron de su desencuentro una manera de vivir, aunque siempre dependieron el uno del otro y estuvieron juntos mientras vivieron. Bueno, ella al final acabó ingresada en un sanatorio, ¿no? Pero quiero decir que nunca se separaron, nunca se desentendieron el uno del otro, a pesar de que la vida juntos tampoco fue ninguna plenitud. Este sentimiento de soledad, de incapacidad de llegar a los demás, de fusión entre dos seres humanos, fusión espiritual de cualquier tipo, me parece que late también en el relato y que el final lo deja claro, aunque ella diga que va a volver. No sé, no volverá. Y nada más. Vale, muy bien. Bueno, pues ahora voy a explicar yo un poco mis impresiones por encima, pero bueno, estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho María José con respecto a que el tema principal del cuento pues es el de la incomunicación, o sea, la incapacidad en realidad para comunicarse de verdad, porque hay unas barreras ahí que, aunque parece que se hayan vencido, pero luego resulta que no. En eso estoy completamente de acuerdo. También estoy completamente de acuerdo en que es un paisajista estupendo, Bowles, ¿no? Y que todos los paisajes están estupendamente descritos y que ahí se nota, por cierto, que hay un conocimiento auténtico del terreno, que no se nota que es alguien que ha vivido ahí, que lo ha conocido. Y luego, en cambio, no estoy de acuerdo con todo lo demás que ha dicho. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en que, claro, es que en el cuento explican que ella llega en barco hasta la costa, hasta Tánger, no sé si es Tánger mismo, y luego hace un viaje en tren larguísimo y cruza el desierto, todo el desierto, se va al sur y llega a un oasis que está habitado al sur del país, muy lejos de la ciudad, precisamente el rollo este intercultural, del colonialismo, de la melee. No, ella busca precisamente el aislamiento total y se va al sur. Incluso cuando empieza el cuento ya hay guerra, pero la guerra es una cosa que está de momento en el norte, en las ciudades precisamente, y entonces allí en el sur, en ese reducto perdido en el culo del país, ¿no? Allí aún se vive igual, aunque hay un fuerte, hay un fuerte militar, ahí están los franceses ahí vigilando y tal. Hay un hotelito que es en donde se hospeda ella, y ella es una persona que ya es suiza, fijémonos en el detalle, ya viene de un país muy neutral, sí que siempre ha sido neutral tradicionalmente, y entonces ella es una profesora, es una maestra profesora. Y entonces todos los inviernos precisamente, se los pasa desde, bueno, no sé si desde noviembre hasta marzo, cuando precisamente el clima allí, al borde, en el desierto, porque eso es un oasis, cuando el clima es tolerable, no hace demasiado calor, incluso hace frío, como ocurre también en los desiertos, que por las noches hace frío en el invierno, y se va ahí para disfrutar de esos meses. Luego trabaja el resto del año en Berna, en Suiza, dando clases, pero incluso en sus clases les explica a los niños cosas de sus experiencias, pues en África precisamente. O sea, yo no veo aquí tanto el Oriente exótico, el mito del Oriente, como una cosa del norte de África, el Atlas, a lo que yo no llamaría Oriente nunca, ¿no? Porque no es ni el Oriente Medio, ni siquiera es África, es el norte de África. Entonces, esta mujer precisamente no es una persona que parezca colonialista, ¿no? En esto el cuento también es muy sutil y hay las contradicciones que todas las personas tienen, pero ella precisamente al principio dice que aunque odia la guerra, que no le gusta nada de eso, pero que si al final llega la guerra ahí incluso al oasis, pues que ella entendería
que los marroquíes pues que lucharan y estaría con ellos para que consiguieran su independencia realmente. Esto lo dice explícitamente en el cuento, ¿no? Entonces, luego yo creo que el estilo de Paul Bowles es uno de sus grandes, o sea, digamos, su prosa, su forma de narrar, para mí es uno de los grandes aciertos, ¿no? Precisamente sin énfasis, sin pasión, la cosa esa decimonónica, romántica, oh, tal cual. No, él lo explica todo muy, quizá es lo que hace, lo que hace que Lázaro dice que no, que es plano y María José que no tiene alma. Bueno, quizá yo en cambio lo veo precisamente como un acierto, el hecho de que no ponga énfasis y que explique las cosas tal cual son, ¿no? Entonces aquí yo sí que he visto esa tensión sexual que está, bueno, que está sublimada, o que ella no pone en práctica o no acaba de proyectar. Entonces lo convierte primero en un intento de educarlo, a enseñarlo a que lea, a leer, porque ellos están precisamente en una aldea en el desierto, y entonces ni siquiera están alfabetizados ni nada, ¿no? Entonces que el chico precisamente, este niño que el primer año cuando lo conoce, cuando contacta por fin con él, tiene 12 años, pues curiosamente habla un francés bastante correcto y le dice bonjour madame y tal, porque resulta que el padre había sido militar, y entonces todos los militares, evidentemente había sido militar por los franceses, obviamente en el ejército de los ocupantes o de la metrópolis, como quieras llamar, pero intenta enseñarle a leer, y el tipo a veces parece que lo va a conseguir, pero hay un momento en el que se cierra en banda y eso a ella la exaspera, entonces no lo puede conseguir, ¿no? Y entonces lo que se da cuenta es de que va mucho más con el carácter que él tiene, que en vez de intentar enseñarle, ser ella su maestra, pues ella vaya de excursión y que él sea el que la acompaña, el que carga con los trastos y tal, que va mucho más con el carácter que tiene él. Sí que hay una tensión sexual que no está explícita, que no se menciona nunca, y ella nunca traspasa ninguna de esas barreras, digamos. Al final le da un beso en la frente, ¿no? Y lo que yo veo es que, claro, es que hay esas barreras terribles que están marcadas por la educación, por la cultura, por los prejuicios, ¿no? Que ella en principio es una persona muy tolerante y con una mente abierta, digamos, pero ella también tiene sus barreras, ¿no? Todas las personas tenemos contradicciones, pero el chico tiene unas barreras clarísimas, ¿no? Cuando ella, que conoce que ella, como es la que narra el cuento, ¿no? Digamos, como narradora, demuestra un conocimiento del Islam precisamente, o sea, demuestra que es una persona que se ha preocupado por conocer esa religión. Incluso habla de esa curiosa contradicción de que ellos tienen a Jesús en su imaginario, está Jesús, está el rey Salomón también, bueno, casi todos hay muchos del Antiguo Testamento y tal que están presentes. Los profetas, digamos, cristianos eran profetas aún para toda esta gente, y habla de Jesús con otro nombre, ¿no? Y a Jesús, aunque no es el Hijo de Dios, es un profeta, pero al final le dan incluso la cosa esa de que cuando vuelva Jesús será el juicio final, será el fin del mundo y todo se acabará y tal, ¿no? Ella conoce muy bien esa religión, pero cuando intenta hablar con él y colarle alguna reflexión, él se cierra, manda, no, vosotros no sabéis, no. Y no hay manera de hacerle pasar por ahí. Y luego otra cosa en la que no puede penetrar ella ni puede hacer nada, que es que él quiere ser soldado, él quiere ir a luchar por su país, por su independencia, y ella considera que es absurdo que además un chico tan joven que ya se escapó de casa mientras ella está fuera en su última ausencia, pues a él le cuentan que un día se marchó de casa, pero no llegó muy lejos,
ya quería, fue para alistarse, intentando alistarse, pero no lo quisieron porque era muy joven. Y ahora esta última vez, aprovechando que la puede acompañar a ella, porque en eso es muy listo, o sea, dice que si la puede acompañar con el tren hasta la ciudad, y en la ciudad, claro, él va allí, lo que le interesa es para alistarse, ¿no? Luego ella no dice que volverá, no lo dice en las últimas vacaciones, en las del Belén. Ella dice precisamente, dice varias veces, ya sabía, tenía clarísimo que era mi último año allí, yo sabía que eso se acababa, ya lo sabía, y encima cuando le llama el jefe del fuerte militar y le dice que se tiene que ir, pues ya dice, bueno, esto ya me lo esperaba. Ella tiene clarísimo que es su último día y sus últimos momentos allí cuando... Bueno, el cuento tiene cosas buenísimas, ¿no? Esa astilla que ella se clava en la uña, en la uña del dedo gordo, ¿no? Que está ahí, intenta sacárselo con una aguja que se quita en una parte, pero le queda dentro, entonces le va molestando, parece que se le infecta, incluso nota eso típico de que late el dolor, el calor y el dolor con los latidos de la circulación de la sangre. Y bueno, yo creo que es un cuento muy bueno, ¿no? Y una reflexión sobre eso, ¿no? Como toda la obra de Bowles, ¿eh? Toda la obra suya es la de estas personas que se sienten fascinadas por este mundo primitivo, porque es que yo he conocido conozco gente que hacen viajes en las vacaciones, que siempre se puede, que siempre que pueden van, o incluso a zonas de América del Sur, de Sudamérica, zonas muy pobres y muy deprimidas y tal, y allí dicen que, claro, yo es una cosa que no he podido experimentar nunca, pero parece ser que sí, porque mi mujer también cuando fue a México, que fue allí con la compañía de danza y tal, pues ya contaba esto ella, que allí es una cosa mucho más precaria, más chapucera, no hacen las cosas tan bien como aquí está correcto, pero que, no sé, parece ser que tiene un encanto eso para los que estamos acostumbrados a este mundo civilizado, ¿no? En el que también hay mucha hipocresía y que todo va muy calculado y tal, y hay el encanto ese el mundo ese más primigenio en el que aún no hemos llegado a tanto bienestar, a tanta sofisticación, pero en cambio hay otros valores humanos que son mucho más potentes. Entonces esto un poco quizás es lo que buscaba esta mujer, aparte de que ella buscaba soledad, ¿eh? Porque no se va a la ciudad, a Tánger, al ambientillo ahí con los intelectuales, no. Se cruza todo el desierto y se va a un oasis precisamente para estar aislada de toda esa sociedad que ella critica en el cuento, por cierto, dice, es lo más horrible que hay cuando la gente del país, los de Marruecos, están ya contaminados por el rollo occidental, francés, europeo, y hay esos híbridos, que eso es lo peor, es lo más horrible, ¿no? Ella lo dice claramente, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí que a mí me ha gustado también este cuento, y veo sobre todo que es un cuento para reflexionar, ¿no? Un cuento con mucha carga reflexiva, humana, más que ideológica, sobre esta incapacidad, sobre las personas que vienen del mundo de Europa, de nuestra cultura, de nuestra civilización, y que intentan a veces comunicarse, pero que en realidad eso es mucho más difícil de lo que parece. Bueno, no sé si alguien quiere comentar o apostillar algo. Yo una acotación con ese asunto de Occidente, Oriente y todo eso, ¿no? Yo creo que ya en el sentido cultural y geopolítico ya ha trascendido la ubicación de los países que están en Occidente. Porque, por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda, ¿qué son, Oriente o Occidente? Obviamente están ubicados en nuestro Oriente, pero las culturas que existen ahí son occidentales, ¿no? Sí, bueno. No, así que, y sí, no, África no está, digamos, geográficamente en el Oriente, pero por lo menos toda esa parte que está impregnada de la cultura islámica, que es una cultura que viene de Oriente, ¿no? En realidad del Medio Oriente, ¿no?
Nada, pero no, eso no tiene mucha importancia. Yo lo quería aclarar. Bueno, en todo caso, Australia o Nueva Zelanda serían culturas oceánicas, de Oceanía, que ya tienen unos... son las islas, Papúa, Nueva Guinea y todo eso. Oceanía, o sea, está incluido dentro de Oceanía, aunque Australia hay quien considera que es una isla de Oceanía, hay quien dice que es un continente porque es enorme, tiene el tamaño de un continente, pero ya tampoco es Asia, ¿eh? Es Oceanía, digamos, ¿no? Y luego, bueno, pues... Sí, pero esos son, digamos, estaría dentro de geografía física, ¿no? Sí. Pero yo me refiero a lo cultural. No, está claro que la cultura occidental impregna Japón también, ¿no? Culturalmente, Australia es occidental, completamente. Claro. Es un país de la Commonwealth que fue colonizado por los ingleses, realmente en muchos casos por la gente más tirada, por exconvictos, por eso fue colonizado. Y bueno, y rápidamente se cargaron o marginaron completamente a los pocos aborígenes, que eran pocos, porque además es un país muy desértico y era un lugar muy poco poblado, pero claro, Australia, por ejemplo, culturalmente es completamente occidental. Es un país de la Commonwealth, de hecho, ¿no? O sea que en ese sentido, sí, está todo mezclado. Y Nueva Zelanda lo mismo. Sí. Y Nueva Zelanda también, claro. Pero en Nueva Zelanda ha pervivido más, quizás como cosa folclórica también, las tradiciones, lo de los tatuajes, esas danzas y tal, mientras que los aborígenes australianos pues fueron borrados completamente y ahora, claro, hay movimientos para recuperar su cultura y tal, pero bueno, no sé, en fin, estamos hablando ahora sobre cosas que no tienen mucho que ver con el cuento de Bowles. Sí. Bueno, pero yo también quisiera insistir un momento en ello. Creo que durante todo el siglo XX, en la primera mitad, que es donde transcurre la acción y donde aquel escenario estuvo tan frecuentado por los occidentales, aquello se consideraba Oriente. Se consideraba Oriente por los zocos, por las medinas, por los olores, por las palmeras, por el cielo. No tenía nada que ver con Occidente, se consideraba Oriente. No tanto, no tenía por qué ser Extremo Oriente ni Medio Oriente, pero sí que se había despertado tanto primero por Delacroix como después por Matisse ese sentimiento de que aquello era Oriente y los grandes artistas iban a ese Oriente. Creo que así es como yo al menos lo he entendido en el libro. Oye, a propósito de eso, yo me lo había anotado porque si no me olvido de la cantidad de nombres. Dice que la biografía de Bowles dice que él invitó a Tánger, a sus contemporáneos, los escritores, y hizo de Cicerone con William Burroughs, Allen Greenberg, Tennessee Williams, Truman Capote, Kerouac, Gore Vidal, Gregory Corse, Juna Barnes o Cecil Beaton. Y dice que además los invitó a probar las drogas marroquíes como el mahón. Y bueno, también hay que señalar que tanto Bowles como su mujer fueron dos seres desesperados y adictos a las drogas, y que esto en la mujer de Bowles tuvo este efecto fatal en su condición psiquiátrica, que mucha gente no puede ingerir drogas porque se desestabiliza. Lo que no fue la historia de Bowles que pudo escribir, fue muy prolífico, realmente, hasta escribió una ópera sobre García Lorca, que fue estrenada en 1943. Fue un hombre prolífico y escribió mucho, aunque fue poco leído. Prueba de ello es que María José no lo había leído, pues que si hubiera sido leído estaría entre sus favoritos, pienso. Y en cuanto también quiero señalar la tremenda crueldad de sus otros cuentos, ¿no? Que me gustaría que Lázaro lea, porque... A Lázaro le gustarán, sí. Ahí está realmente lo de los dos mundos, ¿no? Ese mundo terriblemente cruel que percibe Bowles
en el africano, el asiático y en el musulmán, ¿no? Sin querer hacer alguna cosa sobre las religiones, pero el mundo musulmán es un mundo muy intenso, que creo que nosotros no conocemos del todo, porque ese mundo de tremendo fanatismo también viene de ahí, ¿no? Y de tremenda irracionalidad. Y esto todavía se ve y lo tenemos entre nosotros. Bueno, esto se percibe en la escritura de Bowles, junto Sí. con el terrible, junto con la descripción ominosa del ambiente, ¿no? Y del desierto, que señaló María José y con lo que estoy tan de acuerdo. Quería volver a la historia del pesebre, que ustedes no han comentado, pero que a mí sí me llamó poderosamente la atención, porque el pesebre está hecho de un material comestible, y claro, cuando ella lo deja al adolescente un rato y luego vuelve, él se lo ha comido al pesebre, en vez de celebrar la parte espiritual e histórica, él ha preferido la comida. Y esto es como un mensaje hacia ella, ¿no? Yo lo he interpretado así. También puede ser que esto fuera material comestible nada más. Y que, a ver, ¿qué dices tú? No, es que lo que dice, lo que yo he entendido que dice en el cuento es que ella va al arroyo, al río, a buscar arcilla y modela todas las figuras en arcilla. Pero a los camellos los carga con dátiles, bombones de licor, con dátiles, con cosas. Entonces el chico se come todo lo que hay y destroza un poco el Belén, ¿eh? O sea, lo desmonta, digamos. Pero no hay esa cosa que podría ser más simbólica de que se come el Belén en sí, de que se come, no. O sea, come todo lo comestible que había, que estaba realmente ahí, pero como unos regalos, como una cosa para luego abrir, comer un caramelito y tal, y él se lo merienda todo porque por el malentendido ese con el que lleva el hotel, que no me acuerdo ahora el nombre, que ya estaba un poco, le daba un poco de rabia que ella fuera tan atenta con el chico, y exacto, y entonces cuando puede ya le dice no, que ahora, y el chico se queda fuera y no puede cenar, entonces como tampoco tiene demasiado orgullo para volver a casa y entonces decir que no cena con la señora, pues se queda sin cenar y luego se come eso, eso sí que es completamente cierto. Pero... Está bien lo que tú dices, así es. Me hace acordar un cuento donde una señora invita a un niño de una villa y le dice, ¿tienes hambre? Y el niño le contesta, nosotros siempre tenemos hambre. Siempre. Bueno, bien. No, y también quería hacer un comentario sobre este tema de los lugares pobres que le atraen a los occidentales. Así es, cuando vengáis, vamos a hacer un recorrido por las villas y por el conurbano bonaerense, que bien sabe Lázaro, como lo ha descrito en su libro Bolero, que es fascinante. Hay sitios fascinantes, esos sitios de casas bajas y que se ven miserables, pero que uno se fascina con imaginar vidas que no conoce y dramas que no conoce, e intensidad de sentimientos que no conoce. Y entonces es lo desconocido lo que nos da esa tremenda curiosidad. Y claro, no nos atrae para nada a otros que viven como nosotros, porque ya lo sabemos todo sobre ellos. Exacto. Así es, así es. Hay algo que quiero comentar también, que es que sobre Paul Bowles, y sobre su señora, su mujer, su esposa, la Jane Bowles, que como claro, entre los anglosajones, cuando una mujer se casa, pues ya adquiere el nombre y si no se vuelve a casar con otro, pues ya es para toda la vida Bowles. Pero claro, era una pareja, digamos, claramente completamente abierta, porque su mujer tuvo una relación lésbica con una sirvienta marroquí, precisamente, que durante 20 años, o sea que no era una pareja convencional, supongo que estaban unidos, pero y luego cuando tuvo problemas mentales por el abuso de las drogas, seguramente, tal como ha dicho Graciela, pues ella se pasó 15 años en un hospital en Málaga, o sea que él no estaba con ella. Ahí estuvo. Pero no se desentendió de ella, ese hospital se lo buscó hospitalizada ella. 15 años y al final murió en Málaga. O sea que, bueno, tampoco eso de, toda su vida unidos y uña y carne y tal, bueno, una pareja de estas abierta
y con otras historias. Es lo que quería apuntar, simplemente. Bueno, no sé si hay algo más que queráis comentar. Muy bien, pues nada, creo que hemos comentado bastantes cosas, le hemos sacado bastante y nada. Y es Ahora leerás. un autor que yo creo que vale la pena buscar un poco más en él y ya probar para el cambio, porque este cuento realmente es muy contenido, es un cuento muy suave. A mí me gusta eso de que no pase nada, ¿eh? A mí eso me da morbo, ¿eh? Pero luego tiene unos cuentos, como dice Graciela, extremadamente crueles, ¿no? Y eso, ¿no? Que él nada más lejos de Paul Bowles que el mito romántico ese de el buen salvaje, ¿no? Que estas gentes que viven en el desierto, los beduinos y todo, son unos seres muy nobles. Y no. O sea, es terrible, es una cosa brutal. Pero bueno, así que os recomiendo eso, ¿no? Esos cuentos crueles de Borges. Paul Bowles. Bueno, estuve, por cierto, buscando, porque ahora en Internet, en Google, tú le preguntas cómo se pronuncia Paul Bowles en inglés y te lo dice, ¿no? Y es Paul, no es Paul, sino Paul Bowles, ¿eh? O sea, lo pronuncian Bowles, un poco A, ¿no? Y como no la Bowles, sino Bowles, Paul Bowles, ¿eh? O sea que Paul Bowles, yo busqué, me documenté y nada, aquí hasta aquí ha dado por hoy la cosa y nos encontraremos en un próximo programa y muy seguramente con un cuento o una película o lo que sea tan interesante como este.